Ok, Juan, vamos a comenzar la clase. Hoy nos corresponde el tema del campo magnético, ¿ok? Como te dije hace unos momentos, vamos a resolver un problema, y a medida que vayamos resolviendo un problema, vamos determinando un poquito lo que es la teoría de este tema. Ya el problema, la actividad de la segunda evaluación, el 20% del segundo corte, se refiere a campo magnético. Entonces, te voy a explicar, bueno, a los que se conecten, les voy a explicar lo que es cómo se resuelve un problema similar al que tienen allí en la actividad. Entonces, si estás viendo aquí el problema, bueno, no, antes de comenzar el problema, ya me deciste que el magnetismo tiene que ver con el comportamiento de los imanes, ¿ok? El comportamiento de los imanes y el comportamiento de la Tierra con respecto a su campo magnético. ¿Okay? La Tierra es un gran imán, y ese magnetismo que tiene la Tierra es producto del núcleo, ¿ok? El núcleo que tiene la Tierra se encuentra, por decirlo así, está imantado y produce en la superficie un campo magnético. Y basado en ese campo magnético de la Tierra, ¿verdad? Todos los elementos que están sobre la superficie terrestre están sujetos a ese campo magnético, incluyendo las brújulas. Una brújula consiste en una barra imantada que se alinea vamos a decirlo así, un polo de la aguja de la brújula, ¿verdad? Es atraído por el sur magnético de la Tierra. Entonces, por eso es que la brújula siempre va a marcar hacia el norte, porque acuérdate que por la ley de los polos, ¿verdad? Dos polos iguales se repelen, los polos diferentes se atraen. Entonces, para que la brújula pueda dirigir su aguja hacia el norte, indicar el norte, eso quiere decir que el norte terrestre ya tiene polaridad positiva. Entonces, es una polaridad totalmente diferente al imán que tiene la aguja de nuestra brújula. Parece un poquito como medio complicado, ¿no? Que el norte fuera el sur, pero es así como funciona la brújula magnética. Entonces, eso es lo que corresponde, el estudio del magnetismo es lo que nos corresponde ahorita en esta unidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar, vamos a resolver un problema de magnetismo. A medida que vayamos avanzando, bueno, vamos viendo algunas fórmulas que se utilizan aquí en este tema para que te pueda ayudar a resolver el ejercicio que les envié por Saya, la actividad que van a hacer para el 20%. Tenemos aquí
un triángulo rectángulo, ¿verdad? En este triángulo rectángulo tenemos que en cada vértice hay un conector. Y haciendo un paréntesis, recuerda que cuando vimos campo eléctrico, ¿verdad? Hacíamos ejercicios también con triángulos, pero en los vértices conectábamos eran las cargas. ¿Okay? Estas cargas tenían características que podían ser positivas o negativas y de acuerdo a esa polaridad era el comportamiento de las fuerzas. ¿Okay? Porque se había una carga, se había una carga por la cual otra estaba creando una fuerza, una carga tenía que ver con el trabajo de otra, ¿verdad? Ahí se creaba una fuerza y el sentido de esta fuerza dependía de la carga que estaba, de la carga a la cual las otras cargas ejercían una fuerza. Una de las particularidades del campo eléctrico era que el estudio se hacía sobre cargas que no se movían, cargas estáticas. En el caso del campo magnético, no son cargas, son conectores, ¿verdad? Son cables. Y estos cables, estos conectores, se encuentran en movimiento. No son estáticos como las cargas del campo eléctrico. Entonces, ya dicho esto, entonces vamos a comenzar aquí con este problema. Aquí tenemos entonces, como dije antes, un triángulo equilátero, pues un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y en los vértices de este triángulo tenemos tres conectores, o sea, tres cables, por los cuales circula una intensidad de campo, una corriente. Entonces, en los dibujos, cuando representamos estos conectores, estos cables, ¿verdad? El punto que estás viendo aquí, estás viendo que aquí hay un punto, ¿verdad? En el vértice A. Sí, profe, veo todos los puntos que tengo. Ok, hay un punto en el vértice A, un punto en el vértice B y una X en el vértice C. ¿Qué quiere decir esto? Que en el punto A la corriente, ¿verdad? Está entrando, ¿ok? Está hacia adentro. En la corriente, en el campo eléctrico, la corriente tiene una dirección de frente al plano. Tú te paras, nos paramos frente al papel, ¿verdad? Y es como, o aquí en la pantalla, y ese es como decir que ese punto representa una intensidad de campo magnético que va hacia afuera de la pantalla. ¿Okay? Y la X representa un campo magnético que va hacia dentro de la pantalla. Uno entra y el otro sale. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta para cuando te vaya a explicar lo que es la ley de la mano derecha. Entonces, continuamos. Tenemos entonces que en este triángulo la distancia que hay entre el conector A y el conector B es de 10 centímetros. ¿Ok? Ya vamos a ver.
Entonces, ok, aquí. Ajá. En el del conductor B al conductor C hay 10 centímetros también. Y del conductor A al conductor C no me dice cuánto mide y se quiere calcular el campo magnético en el punto medio, que en este caso es el punto P, ¿verdad? Entre la distancia que hay, entre el conector A y el conector C, ¿ok? Conector no, el conductor. Entonces, la corriente, la intensidad de campo en cada conductor es igual a 25 amperes. Entonces, nuestra fórmula de campo magnético, el campo magnético que se representa con la letra B, B larga, y en mayúscula, es igual a la constante de permeabilidad magnética del espacio, representada por mu sub 0, que tiene un valor que vale 4 pi por 10 a la menos 7 newton sobre ampere al cuadrado, por la corriente sobre 2 pi por la distancia que hay entre cada conductor. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer aquí en este triángulo? Buscar cuánto vale la distancia AC. ¿Verdad? Tenemos la distancia AB, tenemos la distancia BC en un triángulo rectángulo, que es lo que vamos a aplicar. ¿Qué fórmula matemática utilizaríamos aquí para calcular la hipotenusa? Ajá. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, correcto. Entonces, mediante Pitágoras, vamos a calcular la distancia que hay entre el conductor A y el conductor C. Entonces, ajá. No, que en el problema que usted nos dio es más sencillo porque es un triángulo, todos los lados son iguales y usted ya nos dio la distancia. No habría que calcular este paso. Por eso, o sea, yo, para que no vayan a decir que, como me dicen algunos estudiantes, que yo le doy un problema fácil y después en el examen le pongo uno complicado. Entonces, esta vez lo hice al revés. Les puse un problema sencillo y les voy a explicar uno un poquito más complejo. Entonces, bueno, entonces seguimos. Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Tenemos que la distancia AC, que viene siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo, es igual, la distancia hacia el cuadrado es igual a el cuadrado del lado AB más el cuadrado del lado BC. ¿Okay? Entonces, como cada lado vale 10 centímetros, ¿ok? 10 al cuadrado son 100. La suma de 100 más 100 son 200 centímetros al cuadrado. Despejamos el cuadrado y nos queda que la distancia AC es igual a la raíz cuadrada de 200 centímetros. Entonces, resolviendo, 200 centímetros es igual a 10 raíz de 2 centímetros. Resolviendo aquí esta raíz. Okay. Entonces, ya teniendo mi hipotenusa, el lado AC, entonces procedo a calcular P, que es el punto medio. Si P es el punto medio, entonces para calcularlo lo que tengo es que dividir
el lado AC entre 2. Entonces P es igual al lado AC sobre 2, que es igual a 5 raíz de 2 centímetros. Es decir, que desde A hasta... Una preguntita, disculpe que lo interrumpa. Ajá. Usted, o sea, este problema se está trabajando en centímetros. Para aplicar la fórmula, tiene que ser con el sistema internacional, o sea, en metros. Sí, O sea, todo esto tengo que llevarlo a metros. sí, ya, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ok, ok. Más adelante, cuando vayamos a aplicar la fórmula, ahí todo va a estar en metros. Ok, está bien. Ajá. Entonces, la distancia entre A y P es 5 raíz de 2 centímetros y la distancia entre P y C es 5 raíz de 2 centímetros. ¿Okay? Aquí tengo entonces, ¿verdad? Vuelvo a dibujar mi triángulo, ¿ok? Porque necesito saber cuál es la distancia entre cada uno de los conductores con respecto al punto P. Ya te dije ya que de A a P hay 5 raíz de 2 y de P a C hay 5 raíz de 2. Ahora necesito saber cuánto vaya entre B, el conductor B y el punto P. Entonces, ahí trazo una recta desde B hasta P, ¿verdad? Esa recta me divide a mi triángulo en dos triángulos rectángulos más. Por ley de triángulos, en este triángulo que está aquí, este triángulo que en la parte inferior, ¿verdad? Aquí tengo el lado recto que vale 90, ¿verdad? Si este lado vale 90 y en el triángulo original este ángulo vale 90, la mitad, al yo trazar aquí esta recta, que la estoy lanzando por todo el medio del triángulo, la mitad es 45 grados. Es decir, que si tengo aquí un ángulo de 45 grados y aquí tengo un ángulo de 90 grados, como yo sé que los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, ¿cuánto me faltan para completar los 180 grados? Me faltan 45 grados. Entonces, este triángulo que está aquí tiene dos ángulos de 45 grados y el ángulo de 90, que es lo que ¿cómo se llama? Es lo que indica que es un triángulo rectángulo. En el triángulo de al lado, en el triángulo superior, ¿verdad? Tenemos igual. Este ángulo que está aquí es de 45 grados porque es la otra mitad del triángulo, del ángulo recto que forma el triángulo completo. ¿Okay? Esto vale 45. Este es mi ángulo recto de 90 para el triángulo ABP, ¿verdad? Y por la ley de los triángulos, que dice que sus ángulos internos es igual a 180 grados, si este vale 90 y este 45, este vale 45 grados también. Entonces, ya teniendo toda esta información, ya puedo calcular la distancia que hay entre el conductor B y el punto P. Entonces, para eso utilizo una función trigonométrica que me relacione, en el caso trabajando en el ángulo, en el triángulo ABP, una función trigonométrica que me relacione el lado BP con cualquiera de los dos catetos que tiene el triángulo. En este caso vamos a trabajar con cualquiera de los dos catetos, no, con el lado, o sea, el lado BP con la hipotenusa, perdón. El lado BP con la hipotenusa. Entonces, el lado BP viene siendo el cateto adyacente en relación a este ángulo de 45 grados.
Esta es mi hipotenusa, AB. ¿Okay? Entonces, esa función es coseno. Se digo que coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, que es BP, ¿ok? Sobre hipotenusa, que es AB. ¿Cuánto vale AB? 10 centímetros. ¿Okay? Despejando BP, que es lo que yo quiero calcular aquí, esta distancia. BP es igual a coseno de 45 y estos 10 centímetros que están dividiendo pasan de este lado multiplicando. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 multiplicado por 10 centímetros. Eso es igual a 5 raíz de 2 centímetros. Entonces, ¿qué conclusión saco yo de aquí en este triángulo con esas distancias que me acaban de dar? Que la distancia que hay entre cada uno de los conductores con respecto al punto P es igual a 5 raíz de 2 centímetros. ¿Okay? De A a P hay 5 raíz de 2, de C a P hay 5 raíz de 2 y de B a P hay 5 raíz de 2. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, entendiendo. Vamos bien. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Entonces, ahora sí voy a aplicar mi fórmula de campo magnético. Quiero calcular, debo calcular el campo magnético en cada uno de los 3 conductores. ¿Ok? Con respecto a este punto P. Entonces, para calcular el campo magnético, vamos a empezar con el conductor A. Comenzando con A, ¿verdad? El campo magnético en el conductor A es igual al campo magnético en el conductor B y es igual al campo magnético en el conductor C porque las distancias que hay entre cada uno de los conductores con respecto al punto P es la misma. Porque uno de los componentes de la fórmula es la distancia. Y entonces la distancia es igual. ¿Ok? Y la intensidad es igual. Mu sub 0 y 2pi son constantes. Entonces, el campo magnético en cada uno de los conductores A, B o C es el mismo. Entonces, ya partiendo bajo esta primicia, aplico la fórmula. Entonces, 4pi por la constante de permeabilidad magnética del espacio o al vacío, que es igual a, sí, la constante es igual a 4pi, no 4pi, ahorita dije 4pi solo, pero no. 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre ampere al cuadrado. Aquí no lo puse, pero bueno. 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre ampere al cuadrado. Esto es la constante de permeabilidad magnética. Por la intensidad de campo magnético, que son 25 amperes, ¿ok? Sobre 2pi por 5 raíz de 2 por 10 a la menos 2 metros. Aquí sí, mira, a ver, ya lo pasé a metros. Ya aquí ya trabajé en el sistema internacional. Entonces, despejando todo eso, resolviendo, me queda que el campo magnético en los puntos A, B y C es igual a 7 por 10 a la menos 5 Tesla. Tesla como el nombre de la compañía que fabrica los carros eléctricos. Esto, claro, esto es en honor a Nikola Tesla.
que hizo trabajos importantes relacionados con la electricidad y el campo magnético. Ok, entonces continuamos. Como queremos calcular el campo magnético, que se forma en A, en B y en C, relacionado con el punto P, o sea, el campo magnético de A en relación al punto P, ¿verdad? Entonces, la distancia de A y P se convierte en el radio de una circunferencia. Aquí está la circunferencia, no la hice completa porque de todas maneras aquí no me iba a caber. No me quedó tan bien porque no utilicé un compás, pero esto es una circunferencia. ¿Okay? Y el flujo de el flujo de corriente que pasa, o la dirección del flujo de corriente que pasa por este campo, ¿okay? Se determina mediante la ley de la mano derecha. Entonces, ya, un momentito. Ajá, ok. Entonces, cuando tenemos aquí este conector con un punto, ¿verdad? La corriente, el flujo de campo magnético lo medimos con utilizando el modo de, ¿cómo se llama? El modelo de la mano derecha. ¿En qué consiste? Consiste en colocar nuestra mano derecha, ¿verdad? En el caso de que la corriente venga hacia nosotros, ¿okay? Como está aquí, se esté acercando, el pulgar queda arriba. Y si el pulgar está arriba, ¿okay? Tenemos nuestra mano derecha con el pulgar arriba, ¿hacia qué lado doblan los dedos? El resto de los 4 dedos. Haz la prueba tú allí. Hacia la izquierda, ¿no? Hacia, ¿verdad? De derecha a izquierda, ¿ok? Date cuenta que si tú colocas la mano sobre el puño cerrado sobre el punto A, con el pulgar mirando hacia ti, ¿verdad? Y ve hacia dónde doblan los dedos. Los dedos doblan hacia la izquierda, ¿cierto? Sí. Sí, ¿verdad? No. Esa dirección hacia donde doblan los dedos es la misma dirección que ves aquí en la circunferencia, en estas 3 flechas, en esta y en esta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendiste esa parte? Más o menos, profe. Un poco enredoso. ¿Aló? No, pues, ajá. Ajá, ¿Qué es no, lo que no entendiste? o sea, me mareo un poco viendo los diagramas, pues. Ok, fíjate, aquí dice pulgar arriba. Aquí lo puse para que vean cómo se va a colocar la mano. Entonces tú colocas la mano, el puño, ¿verdad? Lo colocas encima de A y levantas el pulgar. El pulgar tiene que estarte señalando a ti. Ok. Ajá, el pulgar te tiene que estar señalando a ti. Tú tienes el pulgar sobre A.
Ahora, suelta, abre un poquito el puño, ¿verdad? Ves los dedos como están doblados hacia abajo, o sea, los dedos los tienes hacia abajo y los dobla como que si fueses a cerrar el puño otra vez. Ajá. La pregunta es, ¿qué dirección agarran los dedos cuando se está cerrando el puño? Ya lo entendí ya. Ahora sí. Ah, ok. La dirección de los dedos es la misma dirección que tienen estas flechas que van aquí. Es como si yo hiciera, es como si yo hiciera una C con la mano. Ok, exactamente. Verlo así de este punto de vista. Y cuando el conector tiene un punto, quiere decir que el pulgar va hacia ti. Se te señala a ti. Entonces, para medir la fuerza que hace este campo magnético con relación al punto P, ¿verdad? Debemos trazar un vector que va a ser nuestro vector de campo magnético perpendicular a la circunferencia partiendo del punto P en el mismo sentido de la intensidad de campo. Y es por eso que está aquí, que sale de aquí perpendicular a la circunferencia y en el mismo sentido de la intensidad de campo. O sea, este es mi campo magnético con respecto al punto A. Ajá, ahora dime tú. ¿Me seguiste o te quedaste en algún lado? No, ahora sí lo entendí, profe. Ahora sí. Ok, entonces ya tengo aquí mi campo magnético en el punto A. Ahora voy a calcular el campo magnético en el punto B. Igualmente, trazo una circunferencia, ¿verdad? De radio BP, ¿ok? De radio BP. Esta es mi circunferencia y vuelvo a hacer el mismo experimento. Coloco mi puño sobre el punto B, levanto mi pulgar que me va a señalar a mí, me lo está indicando este punto, ¿ok? Que sale, está saliendo la intensidad y hago lo mismo, abro mi puño y lo voy cerrando poco a poco. Entonces la dirección que toman los dedos cuando está cerrando el puño, ¿verdad? Es la misma dirección que tienen estas flechas aquí. El campo magnético en el punto B es la fuerza, es el vector perpendicular a mi circunferencia, ¿verdad? Partiendo del punto P, teniendo la misma dirección que la intensidad dentro de la circunferencia. Date cuenta que por aquí pasa la corriente, aquí llego al punto P y es una fuerza perpendicular a esta circunferencia en la misma dirección que tienen estas flechas que están aquí. ¿Ok? Entonces, este vector que está aquí es el vector campo magnético en el punto B. Y ahora voy con el punto C. El punto C está representado con una X, que quiere decir que la corriente va del lado contrario. La corriente ahora se aleja. ¿Okay? Entonces voy a colocar igual mi puño, pero el pulgar va señalando hacia la pantalla, hacia el punto C. ¿Ok? Entonces abro los dedos y los voy cerrando poco a poco y el sentido que hacen mis dedos cuando cierran el puño, ¿verdad? Es de izquierda a derecha. ¿Sí lo ves, no? Sí, ya me estoy entendiendo lo de Ok. eso. Entonces los dedos tienen el mismo sentido de las flechas que ven en esta circunferencia.
Esta circunferencia, igual que las otras anteriores, tiene como punto medio el punto C y como radio la distancia que hay entre C y P. Entonces, si esta es mi dirección del flujo de campo magnético, entonces la perpendicular de la fuerza o la perpendicular del campo magnético en el punto C es este vector que está aquí, ¿okay? Que tiene el mismo sentido que tienen mis flechas de intensidad que circulan por la circunferencia. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, fíjate, ahora aquí tengo 3 fuerzas. ¿Okay? El campo magnético en el conductor A, campo magnético en el conductor B y campo magnético en el conductor C. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ver estos 3 vectores en nuestro plano cartesiano. Aquí tengo mi plano cartesiano, el eje Y, el eje X. ¿Okay? Vamos a verlo aquí en el triángulo un momentico. Vamos primero con el campo eléctrico en el conductor A, ¿verdad? Es un campo eléctrico que viaja por todo el eje de las Y, ¿ok? Hacia el lado positivo. Vamos a ver si es verdad, el conductor A. Si este es mi triángulo, ¿verdad? El eje de las X lo hace la hipotenusa. ¿Ok? El punto medio, 0, es el punto P. Y la distancia que hay, o la recta que hay desde el punto C, perdón, desde el punto B hasta el punto P, corresponde al eje de la Y. Entonces, ¿dónde está el campo eléctrico en A? En el eje de las Y positivas, porque esta hipotenusa corresponde al eje de las X. Y el punto P es el punto medio del plano cartesiano. Acuérdate cuando en física 1 aprendiste a hacer diagramas de cuerpo libre. Igualito. Se aplica la misma táctica, la misma técnica. Entonces, si represento esto en mi plano cartesiano, en el Y positivo tengo que dibujar mi vector BA. ¿Claro? ¿Dudas? No, entendiendo. Ok, perfecto. Eso es bueno. Ajá. Entonces, ahora voy con mi campo magnético en el punto B. ¿Verdad? Dijimos que la hipotenusa representa el eje de las X. ¿Verdad? En este caso, ¿verdad? Hacia abajo es hacia la derecha. Y hacia la derecha estamos en el eje positivo, ¿no? Aquí este campo eléctrico en el eje B va subiendo, es decir, va a la izquierda, y a la izquierda es el eje negativo, es el lado negativo del eje X. ¿Okay? Entonces, en mi plano cartesiano tengo que dibujar campo magnético del punto B en el eje X, pero negativo. ¿Okay? Entonces ya tengo dibujado el campo magnético en A y el campo magnético en B. Ahora me falta el campo magnético en C. Voy bajando aquí otra vez para ver en el campo magnético en C, ¿verdad? El componente, el vector, va hacia el eje Y, ¿verdad? Pero hacia arriba es el lado positivo. ¿Okay? Y es la misma dirección y sentido que tiene
el campo magnético en el conductor A. Entonces, si yo reflejo eso en mi eje de coordenadas, ¿verdad? El campo magnético en el conductor C lo dibujo igual que el campo magnético en el conductor A. Aquí están las dos. Y aquí está el campo magnético en el B. ¿Esto lo entendiste? Sí, se parece como a la ley de Coulomb cuando uno tenía que acomodar eso en el plano cartesiano. Okay. No, y también a ¿cómo se llama? A la segunda ley de Newton, cuando tenía que hacer diagramas de cuerpo libre. Sí, sí, uno tiene que imaginar muy bien lo del espacio en el plano cartesiano, porque si nos equivocamos, Sí, todo sí, nos va a no, salir mal. hay que dibujarlo, no hay que imaginárselo, hay que dibujarlo. Porque imaginándotelo, entonces ahí sí viene la torta. Hay que dibujarlo para entender cómo están compuestas las distintas fuerzas. En este caso, los distintos campos. ¿Okay? Entonces, como todo esto son vectores, yo voy a hacer mi representación vectorial partiendo de las magnitudes del campo magnético. O sea, aquí tengo, ¿verdad? Que campo magnético total es igual a el campo magnético en el eje X. Primero empezamos con el eje X. Esta I significa el vector unitario en el eje X y J vector unitario en el eje Y. Esto es vector. Entonces, en el eje X corresponde al campo magnético en B por menos I porque está en el lado negativo de la eje X. ¿Okay? Y en el eje Y están tanto el campo magnético A como magnético F tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido, por lo tanto el total de estos dos campos es igual a la suma de ambos. Tienen la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, más el campo magnético en el componente Y, que sería la suma del campo magnético de C más el campo magnético de A. ¿Ok? Y el campo magnético, la unidad de medida según el sistema internacional es el Tesla. Entonces, como calculamos cuánto era el campo magnético en cada uno de los conductores, lo ponemos aquí abajo con su respectiva magnitud. Entonces, BB, dijimos que el campo magnético en B era 7 por 10 a la menos 5, pero como está en el eje negativo de X, entonces es negativo, más la suma 7 por 10 a la menos 5 más 7 por 10 a la menos 5 es igual a 1,41 por 10 a la menos 4, ¿verdad? En el eje Y positivo, el eje Y se representa con J. ¿Okay? Y eso me da Tesla. O sea, esto es, ya calculé mi campo magnético, ¿verdad? Vectorial partiendo de las magnitudes de cada uno de los campos magnéticos. Ahora vamos a hacerlo desde punto de vista escalar, vectorial, ¿okay? De componentes de fuerza. O sea, esto que vamos a ver aquí abajo nos tiene que dar el mismo resultado arriba, porque esto es una manera de calcularlo y esta es otra manera. Aquí es a través de los componentes de cada vector. ¿Okay? Vamos a trabajar con los componentes. Entonces, en el caso
tenemos aquí el vector, el campo magnético en C, campo magnético en B y campo magnético en A. Entonces vamos a empezar aquí con el campo magnético en B y vamos a calcular sus componentes. Vamos a empezar con el componente X, ¿ok? Entonces, trazamos aquí una perpendicular al eje Y como estamos trabajando en el componente X, tenemos que buscar una identidad trigonométrica que me, ¿cómo se llama? Que me incluya el ángulo de 45 grados, ¿verdad? Perdón, que me determine, con este ángulo de 45 grados, el eje BCX, este que está aquí, ¿verdad? Este cateto, con este cateto, que es ¿cómo se llama? La paralela al eje Y. Entonces, esa identidad trigonométrica es el coseno. Este ángulo vale 45 grados porque acuérdate que esto forma aquí el eje Y con el eje X, forma un ángulo de 90. Y aquí estoy pasando una recta perpendicular a este ángulo de 90. Quiere decir que cada lado mide 45 grados. Porque esta es una perpendicular que está aquí. Entonces, la identidad trigonométrica es el coseno el coseno. ¿Por qué? Porque el coseno de 45 es igual al cateto adyacente, que es BCX, sobre la hipotenusa, que es BC. ¿Ok? Entonces, como yo lo que quiero calcular es este componente aquí, BCX, despejo BCX digo que es igual al coseno de 45 por BC, y haciendo los cálculos, coseno de 45 por 7 por 10 a la menos 5, me da que el componente del campo magnético BC en el eje X es igual a 5 por 10 a la menos 5 Tesla. Y aquí lo que estoy es aplicando matemáticas. Como estos componentes tienen la misma distancia y la misma intensidad, ¿verdad? Yo puedo decir que el valor del componente X, del componente X con relación al campo magnético del conductor B, también es igual a 5 por 10 a la menos 5 Tesla. Sin embargo, aquí, bueno, aquí lo calculé. ¿Okay? Calculé el componente de aquí, BCX y BBX. ¿Okay? Y siendo A también teniendo la misma configuración, la misma intensidad y la misma distancia, entonces tanto BAX como BCX y BBX es igual a 5 por 10 a la menos 5 Tesla. Ahora voy a sacar los componentes del eje Y. En los componentes, cuando yo estoy sacando componentes en el eje X, siempre trabajo con coseno, porque es la función que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Y cuando voy a sacar en el componente Y, trabajo con el seno, porque es el que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Okay? En el caso de los componentes en el eje Y, se me presenta la misma situación. Tengo la misma intensidad, tengo la misma distancia. ¿Okay? Entonces, los componentes en Y, todos me dan 5 por 10 a la menos 5
Tesla. Aquí lo tengo, aquí tengo los cálculos. Okay. Entonces, ahora ya una vez que saco los componentes, voy a sacar cuánto vale el campo magnético en el eje X y el campo magnético en el eje Y. En el eje X tengo campo magnético en A con respecto a X, campo magnético en C con respecto a X y campo magnético en B con respecto a X. A y C están en el eje positivo, B está en el eje negativo. Entonces, sumo A con C y le resto B. Entonces, como este vale 5 por 10 a la menos 5 y este vale 5 por 10 a la menos 5 y este también vale 5 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Vamos a decirlo así, estos dos se eliminan porque valen igual y me queda esta cantidad. ¿Cuánto es esto? 5 por 10 a la menos 5 Tesla. ¿Ok? Y BY, en BY tengo que el componente en Y, en el campo magnético A del componente Y es igual a 5 por 10 a la menos 5 más el campo magnético en C del componente Y también es 5 por 10 a la menos 5 y igual con el campo magnético del conductor B en el eje Y, pero en este caso los tres están en el eje Y positivo. ¿Sí? Entonces se suman 5 más 5 más 5 me da 15 por 10 a la menos 5 Tesla. Entonces con este resultado que está aquí, vectorialmente digo que B, campo magnético en B, es igual a 5 por 10 a la menos 5 en el eje X más 15 por 10 a la menos 5 en el eje Y. Ahora la pregunta del millón. Profe, aquí me dice, en este modelo me dice que es menos 7 por 10 a la menos 5 en el eje X más 1,41 por 10 a la menos 4 en el eje Y Tesla. Pero aquí me da me dan otras magnitudes, otros datos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el problema está malo. Porque nos tenía que dar igual. ¿Qué crees tú? ¿Que el problema está malo? Vermo, debería dar lo mismo como usted dice, pues, pero no sé. No creo que sepa un ejercicio. Entonces, para saber si eso está bueno, ¿verdad? Ambos tienen que tener la misma dirección y el mismo sentido. Para medir el sentido, lo que tenemos que es calcular su magnitud. Y para medir la dirección, lo que tenemos que calcular su ángulo con respecto al eje X. ¿Ok? Vamos a medir entonces la magnitud. ¿Cómo mido yo la magnitud de este campo magnético que está aquí? Muy fácil. Elevo cada elemento al cuadrado, ¿verdad? Y me queda que la magnitud de B de esta fórmula que está aquí de 7 por 10 a la menos 5 en el eje X más 1,41 por 10 a la menos 4 en el eje Y es igual a la raíz cuadrada de 7 por 10 a la menos 5 al cuadrado más 1,41 por 10 a la menos 4 al cuadrado. Y la magnitud en este componente me da 1,58 por 10 a la menos 4 Tesla. Si yo saco la magnitud de este que está aquí, me tiene que dar igual a esto, porque si no, entonces ya definitivamente digo que el problema está malo. Que hay una discrepancia. Uno de los dos está malo, los dos están malos. Entonces, al yo sacar la magnitud del segundo ejercicio,
5 por 10 a la menos 5 al cuadrado más 15 por 10 a la menos 5 al cuadrado, todo eso a la raíz cuadrada, me da justamente 1,58 por 10 a la menos 4 Tesla. Y si yo mido, si yo calculo la dirección con la cotangente, me va a dar igual también. Me va a dar un ángulo de 63,6 grados, creo que me da. Yo no lo calculé, pero ya calculando que la magnitud y las dos magnitudes son iguales, pues el ángulo me va a dar igual. Y este es el problema. No sé si tienes alguna duda. Para la evaluación va a pedir que se le represente los resultados de las dos maneras que usted lo hizo. No, de todas maneras la evaluación que les puse tiene una pequeña variación con respecto a esto. O sea, van a calcular igual el punto medio, pero el punto medio ya no está en la hipotenusa. Está en la base de un triángulo equilátero. Cuando hablamos de equilátero, los tres lados son iguales. Correcto. Entonces, ahí los tres calcularía la distancia de la base es en el punto que me están pidiendo es el medio, por lo que de la izquierda de la base al centro es lo mismo que de la derecha al centro. Y de arriba abajo es la altura del triángulo. Y así yo tendría las tres distancias. Vas a convertir tu triángulo en equilátero en dos triángulos rectángulos. Y hasta ahí te digo. Ok. Hasta ahí está bien. Bueno, no hizo falta entonces ir hacia ver el... Tú lo tienes ahí, ¿no? Sí, ya voy. Aquí lo estoy viendo. Ok, bueno. Entonces ahí te das cuenta de que el triángulo, el punto medio está en la base, y si tú vas a calcular la distancia que tienes que hacerlo entre el vértice superior al punto P que está en el medio de la base, cuando tú traces la recta, ahí vas a ver que el triángulo se te va a convertir en dos triángulos rectángulos. Y ahí comienzas tú con tus cálculos. Pero sí me entendiste el problema. No, por supuesto, sí, ya lo entendí, pues. Pero como le estoy diciendo, usted no va a especificar que le expresemos las dos. No, eso fui yo para practicar un ratito. Ok, no, entonces lo entendí perfectamente, pues. Ok. Entonces, bueno, ya va. Usted es el único que se conectó. Además, no sé, como que ya cuando están ya que termina cuando ya le falta poco para terminar el semestre, le da, no sé, un síndrome ahí todo raro. No, profe, uno tiene que cumplir hasta el final. Sí, bueno. No, me ha pasado ¿cómo se llama? Me ha pasado con otras materias también. Cuando ya estamos en la recta final, ya estamos ya faltando menos de la mitad, entonces como que empiezan a bajar la potencia de los motores. De su vida. Profe, cosas de estudiante. Bueno, chamo, si tienes alguna pregunta, yo voy a subir esta clase ahorita dentro de un rato. Voy a comer porque no he comido, y después que coma voy a subir la clase a YouTube, ¿ok? Sí, ok, está bien, tranquilo, profe. De todas maneras, yo entendí, le estoy escribiendo yo, pero hasta ahora entendí todo. Ok, cualquier cosa, bueno, estamos en sintonía. Me avisas ahí por Telegram o me escribes al Saya. Ok, así será hoy.
Ok, dale, pues. Bueno, dele, pues, cuídese, profe. Igual.